y él memorizaba no estrofa, él memorizaba versos de décimas atacando tanto al régimen de Trujillo como al régimen de Balaguer. Sí. Mi papá lo llevaron a la 40 y se salvó. No lo tiraron por el hoyo de la cumbre. No lo tiraron. Entonces, yo digo que los padres son el ente principal para que los hijos caminen o se desarrollen por el camino correcto. Yo le escribo a la vida, le escribo mi literatura es más social que otra cosa, para definirlo con brevedad. En ese proceso, usted sabe que para escribir tiene que haber investigación. Claro, esa energía inventiva, que es la parte de la creación, y después viene la parte que usted revisa, como hacer también esta entrevista. Me voy a tener que hacer las preguntas de investigación, ver su creatividad, y luego yo tengo que revisar. ¿De cuáles de esas tres ustedes sienten? Mira, investigación, revisar, y yo le incluiría analizar. Analizar. Óyeme, las tres van de la mano. Revisión cae dentro de la... Sí, las tres van de la mano. Yo tengo una editora. Que se llama Editora Ideario Global. Pero yo tengo mi sello editorial personalizado, que es el sello. Si chequeas los libros míos, te vas a dar cuenta que en la portada hay un circulito que dice Melevas Editorial. Ese es mi sello editorial personalizado, que muchos escritores internacionales tienen su sello editorial personalizado. Aparte del sello editorial, que es el patrocinador de sus libros, el que lo vende. Y nosotros, a través de Editora Ideario Global, hemos publicado muchos libros. Hemos publicado muchos libros de otros autores. La idea de Ideario Global surge, estábamos en la Florida cuando ese compañero mío que vive en el Bronx y yo, porque la identidad literaria se ha perdido con los últimos tiempos. Se ha perdido, ya la gente no tiene esa adicción a la lectura. La ha cambiado por el teléfono, por la tablet, por la computadora. Y antes que leerse el capítulo de un libro que lo puede ilustrar, prefiere entrar a las redes sociales y entretenerse, muchas veces con chapucerías, como le llamo yo. Y no es que las redes sociales no sean importantes. Para mí son un canal de suma importancia, porque yo las utilizo para aprender a aprender. Hay que aprender a aprender, porque usted debe actualizarse. Usted debe actualizarse. Entonces, las redes sociales son un ente muy importante para ese tipo de actividad o de cosas. Y analizamos que son tantos los escritores anónimos que hay,
que tienen 5, 6, hasta 10 y hasta 20 libros, sobre todo en la República Dominicana, y por falta de recursos no han podido publicar ni siquiera un poema o un cuento o la introducción de una novela. Yo dije, bueno, vamos a crear la editora Ideario Global para, a través de las publicaciones en las tiendas virtuales, darle oportunidad a esta persona y tratar de captar recursos para ayudarlo a publicar sus libros. Lo hemos logrado, pero no al 100%. No al 100%, porque a veces tú creas una institución y cuando hay un grupo de 4 solo trabaja uno o solo trabajan 2. Y a veces ni siquiera los 4 trabajan por diversas razones. Dígame, porque usted habló de la familia anteriormente. Ajá. ¿Cómo ha influido su familia en su trabajo? Wow, qué pregunta más interesante. ¿En Mira, su vocación de escritor también? sí, mira, yo digo que el escritor, como el periodista, como el locutor, como cualquier tipo de persona que incursione en cualquier trabajo, en cualquier actividad profesional, debe de tener su espacio. Mi esposa y yo vivimos solo ahora mismo, pero nos mandan los nietos a veces para la casa. Yo generalmente me levanto temprano y yo escribo en la mañana. Yo escribo en la mañana. Además, me planifico para escribir. Yo me planifico porque ahora mismo yo estoy escribiendo un libro de cuentos, de 20 cuentos. Ya lo estoy terminando, solo me faltan 4. ¿Qué yo hago para escribir o qué he hecho para escribir ese libro de cuentos? Sencillamente yo me planifico, o generalmente los cuentos que yo escribo tienen mucho que ver con la vida real. Porque a mí me gusta escribir del diario vivir. A mí me gusta escribir de antecedentes, de hechos que han pasado. Porque es cuando real y efectivamente el que te lee se remonta a las vivencias del pasado. Y este libro de cuentos, solo me faltan 4. Yo decidí escribir ese libro no con un estilo común del cuento. Yo dije, voy a narrar este libro de cuentos con un estilo de crónica. Con un estilo de crónica, pero narrativo con una narrativa donde haya diálogo, que generalmente los cuentos son diálogo y narrativa, pero no te sincronizan ni se van, o sea, se van al hecho, pero a veces ni siquiera te motivan para que tú te remontes al pasado. ¿Me entiendes? Entonces yo decidí escribir ese libro en esa tónica. Yo te mandé un libro ahí que se llama El amigo de la sombra. Yo nunca había, ese es mi tercer libro, yo nunca había escrito, ni me había pasado por la mente escribir un libro de relatos, que no es ni siquiera cuento. Y resulta que para una Navidad, yo un 22 de diciembre, digo, wow, me gustaría escribir algo
relativo al 24 de diciembre, que esté enfocado en la necesidad de alguien o en la necesidad de la gente. En la necesidad de la gente. Y me quedo con eso ahí. O sea, no me senté a escribir, me quedé con eso en la mente. Y una noche me acuesto, porque duermo con una libreta al lado ahí, en una mesita de noche, un lapicero. Porque las musas se despiertan en la noche. Y si tú no escribes por lo menos la idea, no la recuperas jamás. Y estoy acostado y digo, wow, Ramiro y solidaridad. Me llegó a la mente. Y llegué y anoté Ramiro y solidaridad. Y escribí un párrafo. Y cuando me levanto, cojo la computadora en la mañana, temprano, me levanté a las 5:30. Temprano. Y me siento a escribir. Me siento a escribir. Y cuando voy por unos 12 párrafos, yo leo y reviso, corrijo. Digo, ok, esto está bien así. Pero yo no sé que he escrito un relato, ni algo parecido a cuento. Yo no conozco ni el género relato, ni el género cuento. No, yo no conozco de la literatura nada. O sea, yo sé que se habla de poesía y me puedo inspirar, pero no conozco el estilo en ese momento. Yo sé que se llama cuento, leía muchísimo cuento y relatos. Yo leía Juan Bosch completo, pero nunca me inspiré de que escribir un cuento. Pues nada, lo envío al periódico, al momento.net, y salió el 24. La historia de Ramiro y solidaridad. Pero yo me siento entonces a leer mi artículo que sale y yo digo, wow, pero esto es un cuento. Esto es un cuento. Y me llega a la mente y digo, lo voy a ampliar. Y le agrego unos cuantos párrafos más y después se lo envío a Agustín. Digo, Agustín, ¿qué tú crees de eso? Dice, Marino, es un cuento. Digo, ¿qué? Dice, sí, es un cuento tipo relato, me dice. Digo, voy a escribir un libro de cuentos y relatos. Y nada, me senté a escribir y en 6 meses yo escribí 9 relatos. Y eso surgió, de ahí surgió El Amigo de la Sombra. El Amigo de la Sombra es un personaje real. Es un personaje que hablaba con la sombra. Y él decía que su única amiga era la sombra. Hay otro aquí que se llama Ideario, Vivencias Conceptuadas. Ideario, Vivencias Conceptuadas, nace precisamente de los pensamientos que yo escribía en Facebook. Que después, con esto de la actualización y los cambios en las redes sociales, tú sabes que desde un tiempo a esta parte Facebook recopilaba toda esa información y se la devolvía para atrás anualmente a uno. Entonces yo lo que hacía era que cada vez, me puse a pensar, cada vez que Facebook me devolvía un pensamiento de eso o un trabajo de eso, yo lo guardaba. Ese fue mi segundo libro. Ideario, Vivencias Conceptuadas. Y ahí nace ese segundo libro que, debo decirte, estuvo una gran acogida en las tiendas virtuales. Se vendió y se ha vendido bastante, al igual que El Amigo de la Sombra. Y, o sea, no me arrepiento de haberlo escrito porque realmente entiendo que ha hecho un gran aporte. Y veo otro que se llama Partitares de Bonao, Memorias de Guaroa.
Sí, pero te quiero hablar antes de la tapa. Sí, porque lo tenía adelante, sí. Te quiero hablar antes de... Lo crucé. Te quiero hablar antes de la tapa. Quizás tú te preguntarías, ¿por qué la tapa? Sí, me estoy preguntando. Y ahí, con ese libro, yo respondo a la petición de la joven que me hizo la propuesta y me preguntó que por qué yo no escribía un libro. Digo, escribir un libro yo, cuando yo nunca me ha pasado por la mente escribir un libro. Pues nada, ahí me llega, se me prende el bombillito y me llega la idea de recopilar parte de los artículos que yo había publicado en almomento.net. Y después que tengo recopilado ya unos 56 artículos, ese fue mi primer libro, me pongo a analizar y digo, wow, hay mucha gente que ha publicado libros de artículos, pero son comunes y yo no quiero publicar un libro común. Y lo que me llega a la idea es, digo, bueno, como yo escribo pensamientos, lo que voy a hacer es que también voy a publicar un pensamiento que se relacione con el contenido de cada trabajo. Y entonces me creé 56 pensamientos y cada artículo de ese libro tiene un pensamiento arriba que se relaciona con el contenido del artículo. Ahí vino la disyuntiva del nombre y comienzo a preguntar que qué nombre yo podía ponerle al libro, pero las personas que me hicieron la propuesta, con ninguno estuve de acuerdo. Y me puse a analizar el contenido para relacionarlo con el nombre del libro. Y cuando verifico todos los artículos, me doy cuenta que en su gran mayoría se relacionan con la corrupción administrativa en América Latina, sobre todo en República Dominicana y la invasión haitiana. Digo, wow. Digo, este libro se llama La Tapa. Y después me pregunto yo, ¿por qué La Tapa? Y yo mismo me respondo, bueno, se va a llamar La Tapa porque los gobiernos le tapan todas las diabluras a sus funcionarios. Por eso se llama La Tapa el libro. Debo decirte brevemente que yo no conocía de las redes sociales con ese libro. O sea, no conocía lo que eran las plataformas virtuales para colgar libros en las bibliotecas. Me puse a investigar, pero los costos eran altísimos. Hablaban de $5,000, de $10,000. Y yo, es imposible. Y nada, llamo a Agustín. Le digo, Agustín, yo quiero hacer un experimento. Dice, ¿qué pasó? Digo, con este libro, yo necesito diagramarlo. ¿Quién me puede hacer ese trabajo? Dice, Agustín, yo te hago eso, muchacho. Pues nada, Agustín diagramó la primera edición del libro. Publicamos unos 400 ejemplares. Agustín fue que hizo el libro. Un suplidor que yo tenía y que todavía en Santo Domingo, cuando trabajaba en la mina Cerro Maimón, yo lo llamo, le digo, mira, yo necesito hacer esto, voy a inventar con esto. Y me dijo, demasiado tarde esperaste. Digo, ¿por qué? Me dice, porque tú tienes capacidad para escribir. Dice, yo te voy a regalar la portada del libro. Pues nada, me mandó 500 portadas y contraportada del libro. Y me la mandó aquí a Estados Unidos, me la trajo un compañero. Hicimos la primera edición de La Tapa.
Yo, bueno, le hicimos a ese libro 5 puestas en circulación, 4 aquí en Estados Unidos y una en Santo Domingo. El asunto es que el libro se agotó. Se vendieron los 400 ejemplares. Y yo dije, bueno, como no lo tengo ya después de haber publicado en Amazon Ideario Vivencias Conceptuadas y El Amigo de la Sombra, yo dije, bueno, déjame hacer una segunda edición para publicarlo en Amazon porque no lo tengo ahí. Y ahí está la tapa en Amazon. Con relación a Vivencias de Guaroa Moreta, Rafael Guaroa Moreta era un personaje de Bonao, una eminencia que era un simple bachiller. Ni siquiera fue a la universidad. Recuerdo que la Universidad Adventista Dominicana, ubicada en Sonador Bonao, le entregó un doctorado honoris causa. Guaroa pertenecía al grupo de los 100 del doctor Joaquín Balaguer. De los 100 del doctor Joaquín Balaguer eran los 100 que estaban al lado de Balaguer, que más o menos tenían relación o relaciones con Balaguer en cuanto a capacidad intelectual. En Providence hay un señor que también pertenecía al grupo de los 100 de Balaguer, que le llaman Adán Tanán, es poeta, un poeta terminado, maestro, pero nunca ha publicado un libro. Ahora le voy a publicar uno. Guaroa Moreta, yo me atrevería a decir que quizás fue el último poeta clásico que quedaba en la República Dominicana. Una eminencia. Era un enemigo acérrimo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y para desgracia, su padrino era Petán. ¿Por qué? Porque su papá, que fue general, fue trasladado de su ciudad natal, no recuerdo de dónde eran, a la ciudad de Bonao por Petán. Pero era una eminencia. Entonces, murió a los 89 años. Guaroa, como le decíamos, él ya en el ocaso de su vida le dio los créditos al compañero escritor Juan Amadís. Tengo entendido que se va a mudar para acá, Juan Amadís, un tremendo escritor. Voy a investigar cuándo para que lo entreviste. Y nos dio los créditos para que escribiéramos un libro sobre su vida. Y ahí están sus memorias. Pero también le dio los créditos a Editora Ideario Global para que publicara su último libro, que se llama Anécdotas y Relatos. Y Ideario Global publicó ese libro, está en Amazon también. Háblame un poquito, bueno, cuando se es escritor siempre queremos tener un pedazo de donde venimos. Y veo que usted puso aquí uno de Raíces de mi Bonao. Sí, Raíces de mi Bonao, wow. Ese libro, a mí me surgió la idea, a mí no me gusta escribir, a mí no me gusta la literatura local.
Pero siempre he entendido que si usted es escritor, si usted es periodista o si usted profesionalmente es lo que sea, algo por su pueblo usted debe de hacer. O sea, yo de veces en cuando, como decimos los ibaeños, trato de descubrir un problema sin resolver de mi pueblo para enfocarme en él, escribir un artículo y llamar la atención de las autoridades. ¿Le ha traído problemas escribir tanta verdad? Bueno, hermano, yo tengo definidas mis metas y claros mis objetivos. Cuando yo decidí estudiar periodismo en el 4º semestre, recuerdo que a eso de las 3 de la tarde nos tocaba una materia que se llamaba periodismo científico. Y el maestro de esa materia era el licenciado Rafael Castro Sánchez, sociólogo. Él trabajaba en refrescos nacionales. Cuando eso fue que salió el Sprite. Trabajaba en refrescos nacionales. Recuerdo que en mi aula habían 45 estudiantes, incluyéndome a mí. Yo era de los primeros de adelante, pero en la última fila, o sea que yo era el número 45. ¿Eh? Yo era el número 45. Y a Rafael Castro Sánchez se le ocurrió, y ahí vuelvo con el tema de los periodistas, a Rafael Castro Sánchez se le ocurrió preguntarle a los estudiantes por qué habían decidido estudiar comunicación o periodismo. La mayoría, más del 90%, dijo lo mismo. Había comunicado o respondido al maestro Sánchez que estudiaban periodismo porque querían cambiar su vida, porque querían conseguir relaciones. O sea, todas las respuestas estuvieron dirigidas a la parte económica. Pues, para no extenderme mucho, cuando llegaron donde mí, que era el número 45 del grupo, pero de la fila de adelante, yo estaba durmiendo. Tú te imaginas esos soles que dan en Santo Domingo en pleno verano, tú metido en un aula después de comer, cansado, te tienes que dormir con estos calores. Pues cuando un compañero me toca la espalda, dice, Marino, te toca a ti. Digo, ¿qué pasó? Dice el profesor. Y yo le pregunto, profesor, ¿cuál es la pregunta? Ay. El profesor me mira y se sonríe y me dice, ¿por qué usted decidió estudiar comunicación y periodismo? Y yo, sin vacilar, le respondo, profesor, yo estudio periodismo para hacer más, no para tener más, pero sí para vivir mejor. El profesor Lo miró detenidamente. me mira detenidamente y se sonríe y me dice, ¿cómo? Me dice, y le dice a los estudiantes, escuchen, escuchen, repita, ¿por qué usted estudia periodismo? Digo, yo estudio periodismo para hacer más, no para tener más,
pero sí para vivir mejor. Y el profesor dice, esa es la respuesta más importante de las 45 de hoy. Y eso que usted estaba durmiendo, me dijo, y eso que usted estaba durmiendo. Óyeme, yo le respondí eso al profesor sin tenerlo en la mente, me llegó en ese momento. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que después que me llegó, yo en más de 35 años que tengo ejerciendo el periodismo, he aplicado esa respuesta, la he puesto en práctica y no me he doblegado, ni me voy a doblegar ya a los 64 años, a estas alturas de juego. Y a mí como periodista me han hecho todas las propuestas del mundo, todas, de mucho dinero. Y yo entiendo que el dinero es solo una parte y que hay un dinero que te rompe los bolsillos. Hay un dinero que no se necesita. Yo en estos 35 años o más que tengo ejerciendo el periodismo, mi familia, gracias a Dios, ni siquiera estudió en escuela pública, mis hijos. Estudiaron en escuela pública después que llegaron aquí. No le ha faltado nada. Me he sacrificado, pero he mantenido mi posición estable. No he roto las barreras de los principios ni de la moral. Y entiendo que se puede vivir sin hacerlo mal hecho y se puede todavía, en pleno siglo XXI, ejercer el periodismo sin tener que romper los patrones de la moral y de la ética. Encuentro otro muy interesante. Esto me recuerda un libro de Milán Kundera. Ajá. Que se llama La insoportable levedad del ser. Y aquí usted tiene uno que llama como Cantos del Infinito. Cánticos. Cánticos, lo sutil diríamos, y oculto, No, lo sutil y lo oculto al descubierto. Al descubierto. Porque tienen como ese mismo nombre, como místico. ¿Qué significa esto? Mira, Cánticos del Infinito es un libro de prosa poética. Y este libro es un canto. Los temas, como yo digo en su introducción, se pueden convertir en canciones. Ahí hay una prosa poética que yo le dedico a mi papá. Hay una que le dedico a mi madre. Hay algunas prosas que parecen poemas, que es la segunda parte del libro. Y es un libro de prosa poética sobre el diario vivir, porque yo escribo sobre lo que acontece. Y debe de ser la trayectoria de todo periodista, más cuando se retira, aunque yo no me he retirado porque sigo escribiendo en los periódicos. Pero el periodista que tiene principio se maneja por esa vía. No sé si recuerda que todavía está preso. El apresamiento del hijo del doctor Nastra. Yo me inspiré en eso y escribí una prosa poética. Por lo que está pasando en la sociedad con los hijos y los padres. Queremos darle todo a los hijos y después nos lamentamos de lo que ellos hacen en contra de la buena educación que uno ha querido darle. No sé si tú te has dado cuenta de que con esto, con la tecnología y los cambios que se han producido en el mundo,
los muchachos entienden que las personas mayores, incluyendo a sus padres, son analfabetos, no tienen conocimiento de las cosas y quieren hacer lo que le viene en gana. Entonces, los padres muchas veces respondemos a todas las necesidades de los hijos sin tomar en cuenta lo que podría venir en el futuro. Eso fue lo que le pasó al doctor Nastra, que le soltó la soga a su hijo, como se la sueltan muchos padres. En este país es común eso, donde los muchachos, tomando en cuenta de que a los muchachos supuestamente no se les puede tocar, cuando el padre les reclama o le da su cocotazo, como decimos en buen dominicano, lo amenazan con llamarle a la policía. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese muchacho da un paso mal dado y tiene problemas, a quien recurre es al padre. Entonces, eso pasó con el doctor Nastra y su hijo. Y yo hago un enfoque no directo al hijo y al padre, pero que sí está relacionado con eso. Yo tengo ahí una prosa poética en ese libro que habla de la tecnología. Pero tengo una que habla de la invasión haitiana, tengo una que habla de Duarte, tengo una que habla de Jesucristo, tengo una que habla del medio ambiente. Hay una que habla del celular. Hay una que dice que el joven de ahora, en vez de comprarse un buen libro, mejor compra una pistola. Y después lo que viene atrás. Y así sucesivamente. Entonces, o sea, yo estoy dejando en literatura algo que está pasando. No sé si tú viste un artículo que yo te mandé reciente a tu WhatsApp, que fue publicado la semana pasada o esta semana, que se titula Las marañas del teclado de guerra haitiano. Está en tu WhatsApp, yo te lo envié. Yo retomo el teclado de guerra haitiano. ¿Sabe por qué? Porque en el 2008 yo escribí un artículo titulado Ojo pelado con el teclado de guerra haitiano. En ese artículo yo hago un enfoque de todo lo que está aconteciendo con los haitianos en la República Dominicana. Ahora, lo que está aconteciendo ahora, 17 años después, está aconteciendo ahora. O sea, yo lo pronostiqué y decidí tomar ese artículo, revivirlo, para recordarle a la gente que yo dije eso. Porque ¿cuál es el problema? Como decía un gran pensador, los pueblos que no recuerdan su historia están supeditados al fracaso. Los pueblos que no recuerdan su historia no se desarrollan. ¿Por qué no se desarrollan? Sencillamente porque viven haciendo lo mismo, no cambian. Y por eso yo insisto en que debemos aprender a aprender. A aprender. Porque el que hace lo mismo siempre no aprende. No aprende. Entonces, hay cosas que se pronostican. Yo le escribo a la humanidad. Yo le escribo a la sociedad. Yo escribo sobre el diario vivir. Esa es mi línea. Por eso, cuando escribo un cuento, yo, aunque use personajes ficticios, lo baso en un acontecimiento X. Yo escribí un cuento reciente que va a estar en mi libro sobre la India que se perdió en Punta Cana. Y ese cuento yo le escribí a los 2 días de ella perderse.
pero yo no tomé el nombre, lo titulé La India que nunca volvió. La India que nunca volvió. Entonces, por ejemplo, mira, hay un ingeniero que lo secuestraron de Bonao en Minca, Santa Marta de Colombia, que era productor de flores. Y se presume que fue la misma esposa que lo mandó a secuestrar. Y eso fue en el 2012. Y nunca apareció. Y yo le escribí un cuento a ese ingeniero. Y así hay una diversidad de cuentos que son acontecimientos de la cotidianidad, acontecimientos de la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque usted no hace nada con escribir un tema que a usted le salió de su mente y usted va a hacer una narrativa, quizá para dejar un mensaje, que está buena la intención, pero el mensaje a veces no se queda. Esa es mi línea en la literatura. Yo estoy escribiendo una novela ahora. Yo trabajé mucho en relaciones públicas y me motivé a escribir un libro sobre responsabilidad social que ya está prácticamente terminado. Tengo que darle los toques finales. Y aunque esa no es mi línea, sí es mi línea. ¿Por qué? Porque se trata de la parte social. Y yo entiendo que debo hacer ese aporte. Pero yo tengo un libro que hace 3 años lo comencé a escribir. Y es una novela, se llama Enedina. Enedina es una mujer de la vida real que vivió una vida que ella no pensaba que iba a ser descompuesta. Pero a veces en la misma familia surge un personaje que te lleva a vivir una vida descompuesta. Sin tú quererlo, sin tú ni siquiera pensarlo. Yo conozco un artista, y no me pregunte el nombre que no te lo voy a decir. Yo conozco un artista dominicano que vivió una vida descompuesta, está tratando de regenerarse. ¿Y qué provocó eso? El divorcio de su primera esposa. ¿Y qué provocó? Que los 2 hijos que tuvo con su primera esposa anduvieran en la calle. Pero ya ese artista tenía antecedentes, tantos antecedentes, que hay cosas que ni siquiera la voy a señalar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de actividades que son negativas en el ser humano? Que nosotros, que estamos en los medios de comunicación, la conocemos y por 5 pesos no somos capaces de decirlas. ¿Qué es lo que está pasando con los políticos en la República Dominicana? Usan los cuartos del Estado, sobornan periodistas, le callan la boca para que no denuncien sus barbaridades. La eternidad es una utopía en nuestra memoria. Y en algún momento tendremos que partir y dejar esta realidad. ¿Cómo quisiera Marino que lo recuerde? Como un ser humano normal, pero sí como un ser humano que actuó apegado a la verdad. Como un ser humano que trató de hacer sus aportes
a la sociedad por encima de la intriga, por encima de las críticas, por encima de los opositores. Porque hay un pensamiento que tengo por ahí que dice: el crítico no me atormenta, el sabio me despierta el ego. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Si tú eres crítico mío, yo te tengo pena. Pregúntame por qué. Porque tú eres el que está sufriendo por mi éxito. Tú eres el que te preocupa por mi éxito. Yo no tengo que preocuparme por lo que tú digas de mí. Entonces, lo de la muerte a mí no me preocupa, al igual que al crítico. ¿Por qué no me preocupa la muerte? Porque es lo que el ser humano tiene tan seguro en esta vida. Y el que se muere, sencillamente, se te adelanta a ti y se me adelanta a mí. Se va primero. Es algo que tenemos seguro. Por tanto, no me atormenta, no me adormece. Cuando Dios entienda que yo debo irme, yo estoy preparado. ¿Por qué estoy preparado? Porque, aunque soy un pecador, trato de no hacerle daño a nadie y trato de hacer las cosas bien. O sea, no me voy arrepentido de hacer lo que hice. Las redes sociales son una realidad. YouTube ha cambiado todo. Ya la fama no está en un dedo de aquel, como usted me dijo anteriormente, de personas que eran encargados de dirección y decían: tú eres el bueno, tú eres el malo. Pero yo quiero aquel. Ya está en la mano del joven un celular y puede difundir una idea como también difundir una mentira. Pero esa es la realidad. A esos jóvenes que tal vez quieren llevar eso de tener cámaras, de tener ese celular en la mano, llevarlo más allá, que sí, quizás a ser periodista. ¿Cuál sería su experiencia o su consejo a esa juventud? Mira, yo pienso, mira, las redes sociales son importantes. O sea, no voy a pecar de ignorante con relación a las redes sociales. Para mí son importantes. Yo le he sacado bastante provecho. Si no hubiesen sido importantes para mí, algunos de mis libros no existieran, porque pude recuperar mucho material que había colocado en las redes sociales y lo consideraba como perdido. Pero las redes sociales me ayudaron a recuperarlo. Todavía sigo recuperando. Ahora bien, ¿qué pasa con este modus tecnológico? Lo que pasa es que las personas, y no me voy a referir a los jóvenes en su contexto, sino a las personas, entienden que las redes sociales son para practicar la chabacanería. Las redes sociales hacen un aporte fuera de serie. Si tú le sabes dar el uso que se requiere. Por eso es que con esto de los teléfonos, celulares y otras herramientas tecnológicas,
Hay mucha gente en el medio con dinero que lo han conseguido a través de YouTube. Hay youtubers, influencers, que han conseguido mucho dinero, pero aún con el dinero siguen siendo analfabetos funcionales. Siguen siendo analfabetos funcionales. ¿Por qué? Y vuelvo y digo, el dinero no lo es todo. Puede exhibir una buena cadena, puede exhibir un buen Rolex, un buen reloj, puede exhibir un buen carro, puede exhibir buena ropa. Ahora bien, la pregunta es, cuando tú te mueres, a tu carro fúnebre le van a poner un furgón o una patana para entrarte todo eso que tú compraste con el dinero y te lo lleve para el cementerio. No. ¿Qué tú te llevas cuando mueres? Tú te llevas los aportes que hiciste en vida, te llevas lo que tú aprendiste, te lleva un legado que dejaste de ser buena persona o de ser mala persona. Te lleva los aportes que hiciste. Pero lo que más te lleva, ¿sabe qué es? Lo que tú aprendiste. Por eso yo he tenido unas cuantas discusiones en este país con muchos dominicanos y de otras urbes o de otras nacionalidades que a veces, que a veces porque no estudiaron en su país, sobre todo los dominicanos, quieren venir a entrar al cerco al que estudió y se preparó allá, diciendo que aquí no vale el hecho de usted haber estudiado en su país. Y yo le respondo, mire caramba, usted es lo que es donde quiera que esté. Yo he desarrollado mi profesión en este país. No la he desarrollado al máximo y he conseguido el dinero al máximo, pero la he desarrollado. Ahora, si usted se queda rezagado cuando usted decida irse para su país, lamentablemente se quedó rezagado. No va a poder desarrollarse. Entonces, mi mensaje para los jóvenes, que ahí es que está centralizada la pregunta, es, señores, ahora con las redes sociales hay muchas más oportunidades. Porque usted puede hacer una carrera estudiando en las redes sociales. Yo, cuando comenzó el torpedeo de la inteligencia artificial en este país, me atrevo a decir que yo fui de los primeros que hice un curso online sobre inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo quería saber de qué se trataba. Y mira, anteriormente yo pagaba $250 por corregir un libro. Le pagaba a alguien para que me corrigiera un libro, $250. Pero lo más grave de eso es que yo lo tenía que corregir 2 veces más. Y también lo tenía que corregir después que lo mandaba a diagramar, porque generalmente los diagramadores no saben mucho de eso. Sin embargo, ahora yo le doy mi libro a la inteligencia artificial para que me lo corrija y queda mejor corregido. Porque, aunque sé mucho de redacción y estilo, de corrección y estilo, hay cosas que se le pasan a uno. Hay cosas que se le pasan a uno. Entonces, la inteligencia artificial para mí es importante. Anteriormente yo quería investigar algo y usaba Google para hacerlo. Sin embargo, ahora yo le digo a la inteligencia artificial, mira, me interesa investigar sobre este tema. Y la inteligencia artificial en segundos
me da una pauta sobre eso. Entonces las redes sociales son importantes. Mi mensaje a los jóvenes, señores, utilicen las redes para cosas buenas, para aprender, para prepararse, para actualizarse. Que nada es eterno en la vida, como dice la canción. Y usted, mientras más investiga, más aprende, mucho más sabe. Y se supone que si usted está desarrollando el papel de influencer, lo ideal es que se prepare para poder desarrollar una buena labor. Las migraciones nunca pararán. El ser humano, el animal, pájaros, aves, todo migra. Y venimos buscando mejores lugares donde establecernos, donde conseguir mejores oportunidades. A esos migrantes que seguirán llegando a esta gran nación, que pueden ser dominicanos, que pueden ser salvadoreños, que pueden ser panameños, africanos, de donde sea, ¿cuál sería su consejo a ellos? Legalizar su estatus. No es que no emigren. Se puede emigrar, claro está, acogiéndose a las leyes de cada país. Nosotros, los dominicanos, estamos en los Estados Unidos y nos vemos obligados a cumplir las leyes de los Estados Unidos, o de lo contrario no las aplican a nosotros. Estamos obligados a pagar los impuestos que se pagan en los Estados Unidos y si usted no lo paga, se lo cobran. Estamos obligados a no andar en las calles borrachos o consumiendo alcohol, porque si lo hacemos, nos aplican la ley y nos deportan. Entonces, no es que los inmigrantes no estén en los países, no. Es que se sometan a las leyes y no violen los principios de cada país. O sea, mi crítica básicamente va por ahí. Y esto no es, por ejemplo, un llamado a los haitianos, y hablo de los haitianos porque ahora mismo es nuestro gran problema en la República Dominicana. Es la forma y el fondo de cómo están en el país. Oye, a mí me duele estar en el país y me obliguen a pagar un hospital cuando allí entra uno que no es de mi país y le ofrecen los servicios gratis. A mí me duele cuando me obligan a pagar impuestos cuando aquel ejerce actividades comerciales en las calles y no paga un centavo. O sea, ¿qué es lo que quiero? Que todos seamos medidos con la misma vara. Es lo que quiero, y que nos sometamos y que se sometan, porque uno lo hace en este país, aunque cuando llega a su país de origen, generalmente violan las leyes, beben en la calle, se cruzan los semáforos en rojo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no le llega un ticket a su casa cuando se cruza el semáforo en rojo. Porque un policía no lo para bebiendo, le hace una prueba de alcohol y le cancela la licencia. Y si se la cancela, va a andar sin licencia manejando. ¿Pero por qué anda sin licencia manejando? Sencillo, porque no le aplican la ley. No dudes tú, con relación al Jet Set, que el dueño de esa discoteca, a pesar de que en el 2023 hubo un incendio en el techo y le hicieron muchísimas evaluaciones
Y él dijo que no, que pintaran eso, que él no iba a tirar plato. No dudes tú que con 221 muertos y casi 300 heridos, ese señor ahorita ande paseándose por las calles de la República Dominicana sin tomar en cuenta que nada pasó. Porque desgraciadamente, ese es el sistema. Ese es el sistema. Lo que no ha impuesto el sistema de la partidocracia. Y como usan los recursos del propio Estado para sobornar y callar, desgraciadamente ese sistema va a seguir igual. Va a seguir igual. ¿Por qué? Porque tenemos muchas leyes que están ahí, pero son muy pocas las que hacemos cumplir. Gracias a Voces y Sueños, el trayecto ha sido largo desde Rhode Island hasta aquí, pero ha valido la pena estar aquí con en este importantísimo programa. Espero que lo compartan, dejen su comentario y denle like. Así es que continuamos.